Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Igmar, aquí por el canal de YouTube de Compochoclos TV. Mi nombre es Javier Carrizo, estoy aquí para acompañarlos luego de este receso. En la Argentina que vivimos hoy en día, bueno, tuvimos que reacomodarnos, tanto en cuestiones de días y horarios. Es por eso que a partir de hoy, Igmar tiene un nuevo horario y día, ¿sí? Vamos los miércoles en este horario a las 18 horas. Se los comento para todos aquellos que vean después el programa. El nuevo día y horario de este programa es a las 18 horas los días miércoles. En el día de hoy tenemos un gran programa. Tenemos ahí unas imágenes para compartir, Fer, acerca de lo que vamos a estar hablando hoy. En primer lugar, voy a estar charlando en breve nomás con un compañero de la maestría en Cine de América del Sur, con Martín Pereira. Estaremos charlando acerca de la cinematografía de Kenneth Anger, ¿sí? Un cineasta underground norteamericano, ¿sí? Cineasta experimental, que formó parte de la vanguardia cinematográfica artística, una vez que las vanguardias se corren del lugar, ¿sí? Cuando Europa está todo en el piso, las vanguardias cruzan el océano y se mudan a Estados Unidos, y es en el caso de, en 1942, la aparición de Maya Deren y un cortometraje de experimentación que con el paso del tiempo dio mucho que hablar, no solo al público cinéfilo, sino porque era un momento en el cual se hibridaban quizás las prácticas tanto de artes plásticas, lo que sucedía en museos, los happenings, y por qué no, ahora este cine experimental del cual estaremos charlando hoy, que es acerca de Kenneth Anger. Y en la segunda parte del programa recibiremos aquí en el piso presencialmente, nos visitará Chris Tapia Marchiori, que es el director de Gatillero, la gran película argentina tuve la oportunidad de ver en Bafisi, la película protagonizada por Sergio Podeley, Mariano Torres, Julieta Díaz, Matías Desiderio, entre otros. Una película que ahí podemos ver una imagen de su director, con el que estaremos hablando en breve nomás. Una gran película que es un plano secuencia, ¿sí? Que transcurre en la isla Maciel, en la cual hay Sergio Podeley protagoniza a alguien que sale de la cárcel, ¿sí? Y bueno, comete un crimen para tener un mango en el bolsillo. Bueno, sin spoiler aparte, después la película se convierte en una especie de hibridación entre una pesadilla y esos videojuegos en los cuales tenés que tirarle a todo lo que se mueve con tal de seguir en pie, con vida, con posibilidades de prosperar en el videojuego. Así que bueno, de esas dos cosas estaremos hablando hoy. Por un lado, de la cinematografía de este cineasta experimental, y por otro lado, estaremos aquí compartiendo una charla en breve con Chris Tapia Marchiori. Entonces, dicho esto, quería recalcar también que lamentablemente en la Argentina hoy en día se están viviendo un tiempo bastante difícil. Es una democracia demasiado adulterada, como lo he dicho en otra oportunidad. Desde Igmar, desde este programa, repudiamos enfáticamente la instancia que le toca vivir a una expresidenta de la Nación, que como ella misma lo admitió en varias oportunidades, era presa o muerta. Creemos que las facultades de la democracia están en el peor momento institucional desde el regreso desde la última dictadura militar hasta acá. Esto es un programa de cine, así que bueno, continuaremos con lo que sigue, pero no quería dejar de mencionarlo. Pasamos a la presentación que tenemos para compartir, Fer, así ya le damos paso al invitado. En el día de hoy, como les dije, estaremos hablando de este loco, ¿sí? Denominado Kenneth Anger, un cineasta experimental que tiene varios mediometrajes, cortometrajes realizados en su haber desde el año 47. Fireworks, su primer trabajo, quizás el más recordado o el más estudiado quizás en el ámbito académico. Una sorpresa, ¿sí? Para el año 47, como les dije bien, cuando las vanguardias se mudan a Norteamérica, la aparición de este cineasta, ¿sí? Como una bisagra, como
un adelantado a su tiempo, que confecciona este tipo de películas en las cuales invoca al mal, el sadismo, cuestiones de homosexualidad, de nazismo, muy inspirado por la obra de Aleister Crowley y bueno, el ocultismo, el satanismo. Así que bueno, me gustaría pasar primero a lo que sigue en la presentación, Fer, y darle lugar también a Martín, a ver si está por ahí para acompañarnos, para dialogar con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Me escuchás? Ah, no te escucho. Yo no lo escucho, Fer. ¿Ahí me escuchás? Ah, ahí te escucho perfecto. Ahí estamos, hay que ir cambiando los botones. Che, gracias por acompañarme un ratito hoy, ¿eh? De veras, muchas gracias. Martínez es compañero de la maestría en cine de América del Sur, también es el autor de las Memorias de Blas Talá. No que lo quiero decir mal, prefiero que lo cuentes vos, Martín. De Por ser mujer, es la biografía de Blas Talá, que de hecho justo tengo el póster acá al lado de una de sus 2 películas, es la primera directora del cine argentino sonoro. ¿Cómo es esto que acabas de entregarle el DCP al Cine Gaumont? ¿Se viene un documental? Sí, en verdad, bueno, cuando uno quiere explicar a veces qué es lo que anda mal o qué andaba mal con el Inca y qué anda hoy mal con el Inca, creo que yo tengo todas las respuestas en mi película. Es una película que hicimos, imagínate, en 2018 y recién estamos estrenando ahora. Vamos a estrenarla el miércoles 16 de julio. También hay una nueva modalidad que implementó el Gomón, que quizás esto es algo que solo los directores vemos, pero que es bastante tremendo, que es antes, para que una película a vos se te califique como estreno comercial, tiene que estar una semana en cartel, en cualquier cine. Este gobierno, entre todas las cosas que modificó, ahora te da una sola función, lo cual, por ejemplo, para el sindicato no cuenta como un estreno comercial, te da una sola función y encima en la sala 1, ¿no? Que es una sala, si la gente que conoce el Gomón sabe lo inmensa que es, y que es medio como disparatado también para cierto tipo de producciones, especialmente los documentales. Entonces es como que, bueno, te mandan a una sala un día y bueno, listo. Con eso ya cumplen con su parte del contrato y en esto estamos hoy los directores. Entonces forma parte de lo que sería este ciclo de funciones únicas. Claro, claro. Antes te aseguraban una semana en cartel y hoy te dan una sola función. Pero eso pasa solo con los documentales, porque hay ficciones que se estrenan que sí tienen 3 funciones por día. Sí, claro, sí, lo están haciendo exclusivamente con los documentales. De hecho, lo podrían hacer con cualquier película, pero lo están eligiendo hacer con los documentales en general. Después, supuestamente, ellos dicen que si la película llena salas, le siguen dando días, lo cual, obviamente, de nuevo, ¿no? Un documental, sala 1 del Gomón, es algo como medio difícil. ¿Cómo se llama y cuándo se estrena la película? La película se llama ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Se estrena el miércoles 16 de julio. Es un documental sobre un pueblo fantasma en el medio de la cordillera de Salta. Un pueblo que vivía de una mina de azufre. Esa mina en el año 79 la cierra el gobierno militar por decreto y echa a toda la gente que vivía ahí. Era un pueblo, ¿no? Un pueblo muy grande y el pueblo queda abandonado hasta el día de hoy, ¿no? Y una vez por año los ex habitantes vuelven a ese pueblo, te lleva más o menos un día y medio de viaje el camino, y vuelven a pasar así 3-4 días ahí y se vuelven. Eso lo hacen todos los años. Y yo lo que hice fue, bueno, un poco documentar esos viajes que hacen ellos. Bien, bueno, estaremos atentos al 16 de julio, entonces, para poder presenciar la película en el Gaumont. Y bueno, muchos éxitos. Claro. Ojalá que tenga más salas también en su momento. Ya me imagino que ya encontrarán un lugar. Sí, esperemos, estamos en eso. Bien, en el día de hoy, como dije en la presentación, nos juntamos para conversar acerca del cineasta experimental norteamericano que formó parte de las vanguardias artísticas de su país. Su nombre es Kenneth Anger. Pero quería saber si podemos compartir nuevamente ahí la presentación, porque ahí está. Como los dije, Kenneth Anger es un cineasta que expone los límites de la sensorialidad en el mundo onírico cinematográfico
desde una producción amateur y en el marco de la situación del cine experimental de su época. Soy, como dije al principio, muy relacionado a esta actividad también de Maya Deren en 1942 y esta temprana aparición de un cine experimental en Norteamérica, que tanto el cine de la nombrada cineasta como de Anger fueron como una especie de caldo de cultivo, ¿sí? Para todo lo que vino después, el New American Cinema, ¿sí? Las semejanzas y las similitudes que pueden tener películas de él como Scorpio Rising o esta, la de los autos, como si fuera una sola, un cortometraje, algo de Cat Commandos, no me acuerdo, que dura solo 3 minutos, y Sí, Capcom también, Car Commando. bueno, no solo, como mencioné, Scorpio Rising, y alguna que se me está pasando por ahí, pero bueno, es un pionero y vanguardista en desafiar la moral media con sus películas alucinadas de montajes psicodélicos, drogones y eróticamente insurrectos, y es, según Vicente Sánchez Biosca, que la poderosa influencia ejercida por Kenneth Anger se debe, como dije recién, a la intensidad con la que plasmó en soporte cinematográfico una imaginería que se inscribía en el universo del ocultismo, el escándalo, el mal, la violencia y el fascismo, asuntos todos ellos que han despertado desde los años 60 una extraña y compleja fascinación. Yo diría, a los tiempos que se viven hoy en la Argentina, vaya si eso ha despertado fascinación, ¿no es cierto? Por las cosas que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en redes y eso, pero para no alejarme del tema, Martín, seguro viste Fireworks, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que este cineasta se codea con cosas que parecen peligrosas, ¿no? Aleister Crowley, el ocultismo, el satanismo y el nazismo con los marines de Estados Unidos o los marinos de Estados Unidos y la homosexualidad? Mira, yo creo que hay, bueno, nosotros casi todos creo que conocimos a Anger primero como escritor, ¿no? Me parece, no sé, por lo menos los que atravesamos en algún momento la facultad, nos topamos con Hollywood Babilonia Claro. y hay algo muy llamativo también en ese libro, que luego se ha puesto en duda bastante la veracidad de esas historias, pero en todo caso de lo que sí habla es de una mitología, ¿no? Del cine de Hollywood que tiene que ver muchísimo con eso, con la idea de los excesos, con la idea de la locura también. Y yo creo que también habla un poco de todos estos simbolismos que vos hablás, pero justamente era algo que estaba tras bambalinas, ¿no? Estaba siempre en el fuera de campo de las películas. Cuando él habla, por ejemplo, bueno, de Fatsa Burkel, ¿no? Y todos sus escándalos sexuales, bueno, era algo que no era lo que estaba en la pantalla, estaba detrás de la pantalla. Y yo creo que Kenneth Anger probablemente le fascinaron todas esas historias pero lo que hay que ir era poner eso en la pantalla, ¿no? Bueno, todo esto, todo caso reprimido por el código Hayes y por la moral estadounidense, él lo termina poniendo en pantalla de una manera muy polemista, ¿no? Como yo lo que me doy cuenta es como que todo el tiempo trata de cruzar límites, Anger, ¿no? Incluso hasta en el cambio de su nombre real es Angel Mayer, lo que es, y él se pone, él lo achica, ¿no? A Anger, que es rabia, ¿no? Que además de que es un nombre bastante taquillero, bueno, habla un poco de eso. Yo creo que utiliza además mucha simbología, no sé si decir que es un pionero, pero evidentemente todos los cineastas que vinieron después de él y que de alguna manera remiten a su obra, lo pueden considerar como un maestro, ¿no? Yo pensaba, se habla mucho siempre de Scorsese, de Waters, incluso de Lynch, ¿no? Está en Scorpio Rising, cuando suenan todas esas músicas, ¿no? De los 60, de los 50, y bueno, se escucha Blue Velvet. Blue Velvet. Claro. Pero también yo pensaba en Pasolini, ¿no? Digamos, el segundo Pasolini, el de Saló, ¿no? Como que hay toda una cuestión, o incluso Derek Harman, hay como, yo creo como una intención de poner en pantalla todos los deseos más bajos y toda cierta fantasía, que un poco hoy lo vemos hasta como clicheado, ¿no? De lo homosexual, ¿no? Todos los motoqueros, el cuero, los marines, ¿no? Como que el tipo no le escapa casi a ningún cliché y sin ningún problema, digamos, sin tener como ninguna vergüenza por eso. Y se atreve como a ir hasta hasta lo más crudo. De hecho, también yo me acordaba, por ejemplo, Fireworks, que para contar brevemente,
es un chico de 17 años, que es el mismo, el actor, tiene un sueño, una especie de sueño erótico en la cual se trata de levantar a un marín en un bar y termina siendo violado y golpeado por una enorme cantidad de marinos, no sé, como 15 más o menos. Y bueno, eso después vemos que es todo una especie de sueño erótico bastante retorcido. Y también pensaba, por ejemplo, en Spetters, ¿no? De Paul Verhoeven, ¿no? Donde el protagonista es una especie de mataputos, ¿no? Que va persiguiendo, va golpeando y robando homosexuales y después él termina siendo violado por esos homosexuales y él descubre que era homosexual a partir de esa violación, ¿no? Que si uno lo pone como en ciertos términos es bastante polémico también, ¿no? Sí. Pero A bueno. mí me recuerda antes que todo lo que mencionás, que me parece, o sea, concuerdo, es el cine de Warhol o de Paul Morrissey más inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, veo mucho de Chelsea Girls, veo por ejemplo, en una película como Fireworks o Scorpio Rising, inclusive en las películas dirigidas solo por Paul Morrissey, como una película como Flesh, que está protagonizada por un taxi boy de la época que era Joy D'Alessandro. O sea, como hay mucho, ¿no?, de Scorpio Rising ahí, y es muy llamativo como él mismo dice que estos no eran actores, me refiero a Anger, eh, el, dice que no eran actores homosexuales los que actuaban en sus películas, y que hay una anécdota que dice que los actores de Scorpio Rising le preguntan por qué no podían estar en la película con sus novias, ¿no? Algo a lo que Anger no podía responder con honestidad, porque su perspectiva de sensorialidad, ¿no es cierto?, como denominaba recién hace un ratito, tiene que ver justamente con este lineamiento que él se lo da a sus películas, a sus obras, y que no tiene que ver con la condición sexual de las películas que participan en las mismas, ¿no? No sé, a mí me parece llamativo para la época lograr un trabajo como tal, no sé, basado como en cierto engaño, pero más allá de eso me gustaría preguntarte ¿qué relación encontrás vos, porque esto me llama mucho la atención, eh, con este fanatismo que tiene el autor acerca del ocultismo? Porque podría ser cualquier otra temática, no es que es un mayor rebelde porque es aficionado a la obra de Aleister Crowley. Sí, yo creo, a ver, tiene que ver, él desde, creo que de Santa Mónica, él de Los Ángeles, él tenía una abuela que era decoradora de Hollywood, él estaba como en el ambiente de Hollywood y también sabemos que el ocultismo y el satanismo pegó mucho en esa zona y especialmente en esa, digamos, en ese rubro, ¿no? Cinematográfico, de artistas también. Y, eh, a ver, obviamente sin conocerlo a él, pero yo creo que tiene que ver un poco con esto de lo polemista, ¿no? Como de siempre ir un poco más allá y buscar los extremos, buscar los excesos, y qué mejor que todo eso, todo lo oculto, porque de alguna manera toda su obra trata de eso, ¿no? Trata de lo oculto. Si te fijas, bueno, la homosexualidad como algo oculto, especialmente en la época que en filma, pero también esa que se llama la inauguración del Palacio del Deseo, ¿no? Siempre es algo como que está detrás de algo, ¿no? Como algo a lo que el cine nos permite acceder y que está oculto, y el satanismo también siempre es algo como clandestino de alguna manera, tanto así como esa fiesta gay donde van los motociclistas en Scorpio Rising, siempre hay algo como de lo que nos está vedado, ¿no? Y que él intenta como correr el velo de eso. Me parece que tiene que ver con eso. Eh, Claro. y también hay algo como muy teatral, ¿no? En el satanismo, que supongo que a él estéticamente le atraía. Sí, sí, tal cual. Bueno, Martín, me voy a quedar repasando un poquito la cinematografía de este autor. Te agradezco mucho este contacto, gracias por haberme acompañado, éxitos con la peli y nos estamos viendo pronto. Dale, muchas gracias a vos. Gracias, nos vemos. Bueno, hasta ahí el paso de Martín Pereira, docente, profesor de historia, el autor de la biografía de Blas Talá.
y director de la película que se estrena en las funciones únicas del Cine Gaumont. Como nos contó, ya vamos a estar adelantando un poquito más acerca de su película. Pero por el momento nos quedamos repasando, mientras esperamos la llegada de Cris Tapia Marchiori aquí para conversar con nosotros un poquito más acerca de la cinematografía del autor al que estamos haciendo referencia. Ahí podemos compartir entonces eso, Fer. Fireworks, ¿sí? Su primera película de 1947, imagínense. Si ustedes dicen cine experimental, bueno, pudo haber nacido en los años 60, no. Es una película que se completamente adelantada de su tiempo, al igual que Magic of the Afternoon de Maya Deren, que es de 5 años anterior. Y en este caso, Fireworks es una película, como estábamos hablando recién, como dice ahí en la presentación, una queer representación experimental en el cine. Te agradezco si lo podemos agrandar, Fer, así lo puedo leer mejor. Es la fundadora, esta película así, de este ocultismo en imágenes, que se concibe como una fantasía homosexual de violento sadomasoquismo, que demuele mitos de la cultura estadounidense como la Marina norteamericana y la Navidad, que es lo que estábamos hablando recién con Martín, y más o menos a lo que hace referencia esta película, ¿sí? Que según el autor mismo ha afirmado en alguna entrevista, es todo lo que tengo que decir con 17 años sobre la Marina de Estados Unidos y el 4 de julio. ¿Sí? Esta es la película entonces, la primera película del director. Vamos a invitar a pasar a nuestro invitado del día. Lo voy a saludar. Esto es en vivo, así que pasa, Cris. Muchísimo gusto, igualmente. Muchas gracias. Adelante. Estábamos hablando de Kenneth Anger, ¿vos lo conocés? ¿Viste No. algunas películas de él? No. Vamos a seguir compartiendo la presentación, Fer, hasta que ahora nos seguimos hablando. Pasamos a la presentación que sigue. Y ahí, a ver si lo podemos leer. Como les dije entonces, en la primera película muestra un episodio basado en un sueño, el que un adolescente interpretado por el mismo Anger, como hablábamos con Martínez, violado y torturado por 2 marineros luego de intentar seducir a uno. Filmado en la casa de sus padres en Beverly Hills, mientras estaba de vacaciones, los padres se fueron de viaje un fin de semana, mientras estaban afuera, la película está protagonizada por el propio Anger y explora explícitamente temas de homosexualidad y sadomasoquismo, como unos pibes que se visten de marineros, con insignias nazis, bueno, masoquismo en el medio, ¿no? Cine experimental es una película de 1947. Ah, wow. Sí, es vanguardia cinematográfica americana, tanto él y Maya Deren como que les limpiaron el camino a la New American Cinema, Jonas Mekas, ¿no? Y Warhol, Paul Morrissey y todo el cine que vino después. Pero bueno, vamos a aprovechar que ya te tenemos aquí, Cris. Muchísimas gracias por haberte acercado. Un placer. Felicitaciones por la película. Muchas gracias. Creo que de todo, mirá que he visto muchas películas durante el Bafisi y sin embargo tu película es a mí eso de generar empatía en el cine. Yo por lo menos que tengo esta práctica tan habitual de ir al cine y esa sensación de quedarse plasmado en la butaca mirando la película. Una película no es algo que lamentablemente se dé todas las veces que uno va al cine. Es algo que me sucedió en particular, fue mi experiencia personal, me pareció increíble la película. Y te quería preguntar, en primer lugar, porque te escuché decir por ahí a otro colega, le decías que había como una relación en tu pasado con esto de andar por los techos de tu casa o de los vecinos y, con llevar a cabo una película como tal. Ahora, de esa experiencia, ¿qué es lo que a vos te llevaba a subirte a andar por los techos? ¿No era la influencia de algún videojuego tipo de House of the Dead o algo así que vos tenés que...? Yo tengo 40 años. Bueno, más o menos, pero bueno. Mirá, primero quiero agradecerles a ustedes, antes de decir hola a la gente, quiero agradecerles y decirles hola a ustedes, porque la verdad es que para nosotros, para vos y para tu equipo, un hola y un gracias, porque para nosotros y para una película como la nuestra es importantísima la difusión. Yo soy director y también coautor de Gatillero, entonces hay mucho personal ahí
y por eso es un placer y una alegría venir a poner el cuerpo, la energía y las ganas aquí con ustedes. Así que primero es un gracias enorme. No, por favor, contamos. Y después, siendo esto que vos me preguntás, que está buena la pregunta y está bueno que hayas recordado eso que he dicho. Sí, Gatillero y el inicio de esta peli tiene como muchas patas, es una mesa con muchas patas. Esta es una de ellas y es un deseo y una intención mía porque a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el entrenamiento, me gusta sé manejar autos a velocidad, o sea, fui doble de riesgo, entonces sé manejar autos a velocidad, sé manejar motos, sé usar armas, me gustan las artes marciales y sé artes marciales. Y hay algo, he hecho mucho tiempo parkour, entonces hay algo con lo físico que me gusta muchísimo, porque además va con mi ser, soy una persona con mucha energía, muchísima, entonces hay algo que tiene Gatillero de correr y de una exigencia física a las personas que estábamos detrás de cámara, tanto como estaban adelante, que a mí me sedujo un montón. Entonces sí, claro, yo en mi barrio, en Pergamino, que es la ciudad donde yo me crié, digamos, aunque nací en Altagracia, Córdoba, me crié en Pergamino. Sí, me acuerdo que subía con mi hermano a los techos y corríamos y nos bajábamos tipo en la otra cuadra. O sea, pasábamos por los techos de todos los vecinos, eso no hay que hacerlo. Pero bueno, nosotros éramos chicos, lo hacíamos. También he andado mucho en la calle, la verdad. Y hay cosas hay situaciones en las que he estado que me enorgullecen y otras que no. Ajá. Y siempre escapamos corriendo. Sí. Cuando había que zafar, se corría. Entonces, digo, y después, por otro carril, a mí me ha gustado mucho correr como deporte también. Entrenado para correr. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no hacer cámara en Gatillero? Que estamos hablando de una película en plano secuencia, donde el personaje corre y escapa, y yo con la cámara corro detrás, registrando. Pero ahora, entendí toda esta parte que nos describís, ¿no? Pero ¿cómo haces para trasladar todas esas habilidades en todo un equipo técnico y actores y actrices que estaban detrás de todo esto? Lo primero que se me viene es generando confianza, porque generé confianza en todos como para que me sigan en este barco que nadie sabía hacia dónde iba, aunque entendían que yo sabía, pero el rumbo preciso al corto plazo no era muy sabido. Yo igual sí lo tenía muy claro porque soy una persona que tengo un aspecto muy informal. Ajá. Soy una persona muy ordenada para trabajar, muy formal. Tengo todo muy preciso, o sea, tengo todo muy desarrollado. Soy tipo el nerd de los Excels, Ajá. un Excel para cada cosa, hasta para una estructura narrativa, te digo, para escribir tengo mis Excels. Sí. Entonces, la verdad, la confianza la generé a base de trabajo. Claro. Entonces, ahí luego cuando había un sostén de confianza, el equipo, primero los productores, el elenco, el equipo, me fueron siguiendo y así pudimos hacer que Gatillero sea posible. Luego, pero siempre en ese terreno abonado por la confianza, todos se prestaron a la locura y al riesgo. Sí. Y después, soy muy bueno convenciendo a la gente de que haga lo que quiero que haga. No puedes ser director de cine si no puedes convencer a la gente de que haga lo que ¿Te vos costó querés. convencer a más de uno en esta ocasión? La verdad es que no. Okay. La verdad es que no, porque mi productor, que había unos pilares principales para sostener esta película. La casa productora es Duca. En Duca están, el corazón de Duca son Pablo Udeño, Mariana Flores, Enrico Udeño, y el productor principal de la película es Duca. Hay otros productores asociados, están mis amigos de Perspectiva Producciones, pero el productor principal es Pablo. Yo conozco a Pamela Livia Delgado. Sí, Pamela es productora Fue ejecutiva. compañera mía de mi primer trabajo hace 25 años atrás. ¡Wow! Sí. Pam es productora ejecutiva y también es productora ejecutiva de una película que estoy terminando en estos días. Mirá. O sea, estamos trabajando mucho. Vuelvo para atrás. Pablo Udeño absolutamente siempre confió en mí.
siempre confió en que yo iba a hacer una película de la cual iba a estar él orgulloso como productor. Sí. Y además, él es una persona que yo admiro y quiero mucho, además de ser mi productor. Después de haber sido mi productor, es mi amigo. Sí. Entonces, yo lo escucho un montón, lo escucho mucho, le doy participación en decisiones creativas. Al final del día, es cierto que soy una persona que antes de comenzar un proyecto pide el control pleno. Si no, y el control pleno viene con una confianza, un pedido de confianza plena, y en contraprestación ofrezco un trabajo desmesurado para, o sea, pocas personas saben todo lo que yo trabajo. Algunas lo imaginan, pero pocas lo saben. Y ni siquiera mi novia, que vive conmigo, porque a veces me levanto muy temprano para no despertarla y trabajar en los fines de semana. Entonces, mi contraprestación es mucho trabajo, y en ese combo y en ese acuerdo me dan el control y me lo voy ganando también. Sí. Y ahí puedo desplegar todo lo que necesito para que suceda algo como Gatillero, que es algo muy arriesgado y que es una apuesta. O sea, Gatillero es una película donde absolutamente el 99,9999 de lo que hicimos podría haber salido mal. Claro. Porque filmar en una dinámica de plano secuencia es dificilísimo. O sea que vos no es que le alivianaste el trabajo a los productores, les marcaste el trabajo como debía de ser. Mira, no, se los compliqué, porque la verdad se lo compliqué a todos y a todas, porque hacer una película en plano secuencia es un riesgo, es una complicación, porque entiende desandar el camino y el aprendizaje que tenemos de cómo se hace, sobre cómo se hace cine, y descubrir nuevas maneras. Y todo lo que sea descubrir nuevas maneras requiere una intención y un fuego de las personas que tienen que descubrir esa nueva manera, que, bueno, a veces es más cómodo hacerlo como ya lo hacíamos. En este caso, es como que decíamos, bueno, está bien, así se hacía en otra película. En esta, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a trabajar, y por eso hice una gran preproducción de muchos meses. Yo soy muy trabajador, nunca llego a filmar sin saber los planos, sin haber ido al lugar. A veces por situaciones que he hecho para otros directores, porque yo he dirigido segundas unidades para otras personas. He sido segundo director de una serie en Colombia, por ejemplo, donde seguía un director principal que admiro un montón. Entonces, he estado en muchos contextos como director, pero a todos llegó muy bien preparado, muy bien, lo mejor que pude. Yo sé todo lo que hay en riesgo a la hora de filmar, y sé que soy una persona a la cual el conocimiento y el trabajo previo le brinda el contexto de seguridad que necesita. Sí. Entonces me coloco en el lugar donde quiero estar, que es seguro. Para estar seguro tengo que llegar bien preparado. Entonces en Gatillero fui muy bien preparado, y eso lo hice con una gran preproducción. Claro. Sí, mucho trabajo. Filmaron a fines de 2023, ¿verdad? Mira, es muy divertido. Yo soy muy malo para los años. Todo en palabras de mi productor, lo obsesivo que soy con el trabajo y algunas cosas, en otras no lo soy. A nivel que te digo, he llegado de filmar, de estar viviendo en Colombia 3 meses, llegar acá, estar en Ezeiza y tener que decirle al taxi la dirección de mi casa y no saberla. Claro. Me pasó la última vez que volví de filmar de Colombia también, de Mendoza, en Aeroparque, y digo, ¿a quién se la pido? Entonces, para los años soy muy malo. Sí te voy a decir, y que filmamos en el octubre, que hubo elecciones. Sí, te iba a decir eso, porque le escuché a Julieta decir que sí, que estaba como ahí cerca la época de las elecciones. Exacto. Sí. Así que tiene que haber sido por ahí. Sí, total. ¿Y cuánto duró ese rodaje? Mirá, es difícil precisarlo en días de filmación, porque hubo días en los cuales fui y no filmamos. Esto es parte del confiar, porque yo veo tu cara cuando te digo días que fui, vos sos productor. Yo te digo, bueno, vamos a ir con el equipo, con los actores, o sea, por otro carril.
O sea, te estoy diciendo, lleva catering, vas a pagar sueldos, vas a dar altas de AFIP. Yo no puedo no pensar en los números, porque fui 15 años asistente de dirección, me gusta mirar los presupuestos de las películas y de los proyectos en los que trabajo, me gusta meterme en todo, ¿viste? Entonces digo, bueno, te estoy diciendo, vas a llevar vehículos, tenés que pedir permiso, todo lo que se necesita para filmar, pero no filmo ni una página de guión. Es como, suena a priori como lo antiproductivo, sin embargo, en realidad es, por ejemplo, iba a hacer algo que después nos servía un montón, que era explicarle a toda la gente lo que teníamos que hacer en un recorrido, en un plano secuencia que después iba a tener 7 kilómetros. Entonces, recorríamos, como si yo te dijera, 7 kilómetros son 70 cuadras, donde atravesábamos y yo explicaba, bueno, cuando pasamos por acá, este es un buen lugar para esconder el vehículo de apoyo, tenemos que pedir permiso en esa cochera para tener una base, para tener un monitor para que yo pueda ir y mirar, porque vamos a entrar a un lugar donde hay una escena de diálogo en la cual no quiero hacer cámara. Entonces, en este momento, después de que salto este tapial, le doy la cámara a Iñaki, que era el otro cámara, y yo me voy, me esperan ahí. Bueno, ¿dónde ponemos el generador para que tener esto? No, bueno, pidamos electricidad. Toda esa coreografía, o sea, está la coreografía de delante de cámara y la coreografía detrás de cámara. Sí. Entonces, eso lleva un montón de tiempo y tuve que ir a explicarle a la gente qué teníamos que hacer. Entonces, la verdad es que ya ni sé los días de filmación, pero fueron muy pocos, porque la película, si bien luce como una única toma, como un único plano secuencia, no es un único plano. Por cuestiones de seguridad no se podía hacer, porque yo no iba a permitir que le apunten a un actor o a una actriz con un arma que tenía una bala de fogueo. Hay muchas situaciones de gente apuntándole a esta distancia o a esta, a otras personas, y eso no se puede hacer con una bala de fogueo cargada. Sí. Pero luego de esa escena salía el personaje y tiraba un par de tiros. Entonces el arma tenía que estar cargada. Por eso el arma tenía que estar cargada previamente. Exacto. Claro. Entonces de ahí me vi obligado a hacer cortes. Sí. Que son muy pocos. La película está igual, o sea, quiero decir, no es un plano secuencia, la verdad, es lo que no se podría hacer, pero no son muchos tampoco. Claro. O sea, por eso los días de filmación son muy pocos. La idea de la puesta en ese sentido se conserva, más allá del truco, digamos. Total, es que además, si iba a ser una película que iba a filmar 4 páginas de guión por día, o 5, o 6, o 7, como se filma hoy, yo he filmado hasta 15, pero para eso la hacía sin plano secuencia. O sea, la propuesta era ser lo más fiel posible. Entonces yo dije, bueno, hay un límite. ¿Cuál es el límite? La inseguridad. No voy a cruzar ese límite. Porque no le voy a apuntar con un arma de fogueo, me voy a apoyar un arma en la cara a alguien. Entonces ahí me vi obligado a meter algunos cortes, porque tampoco es que yo quise cambiar el guión, porque podría haberlo hecho para que no le apunten con el arma, pero era rarísimo. No, pero además por lo que vos comentás, estaba todo el barrio intervenido, porque si una escena empieza 7 kilómetros después, o sea... Todo el barrio. O sea, en la película yo la puse en plano, en un mapa. Primero la película, antes de ser un guión, fue un calendario, donde yo diseñé cómo entendía yo que se podía llevar adelante una película de estas características. A mí me encantan los Excel, como ya lo dije, entonces hice un Excel con un calendario. Luego de eso, dentro de ese calendario estaba el guión. Con ese calendario y una sinopsis, se la conté a Pablo Udeño y me dijo, yo estoy. También había una idea de presupuesto, porque lo sé hacer. Entonces dije, bueno, la película puede salir tanto. Y ahí yo la quería hacer en una sola única toma. Después empezamos a escribir el guión y Pablo Udeño con su amor y su inteligencia y su elegancia y su conocimiento, me dice, después de leer el guión, me dice, Chris, la primera versión la escribimos en muy poco tiempo, junto a Clara Ambrosoni, mi co-guionista, le diría 1 mes y 7 días. Y la leyó Pablo y me dijo, Chris, es una gran primera versión,
La verdad es que han hecho un gran trabajo. No creí que lo iban a hacer tan rápido y tan bien. Conversamos sobre los puntos a retocar y largamos la versión que luego fue con la que fui a la isla. ¿Por qué? Ahí con amor Pablo me dijo, yo creo que puede ser peligroso hacerla en una sola toma. Y yo le dije, claro que sí, Paul, no se va a hacer en una toma. Ya nos dimos cuenta porque yo no quise soltar algunas escenas que implicaban situaciones de riesgo y con armas cargadas. Después de eso pasé con ese guión a hacer una segunda versión que nos conforme a nivel narrativo. La terminamos, lo dejamos descansar tipo 2 semanas, me lo sé el calendario porque lo hice yo, y en un mes nuevamente cerramos el guión. Con ese guión trabajé aproximadamente 2 o 3 meses en el barrio. Primero salí a encontrar ese lugar. Una vez que lo encontré, que fue Isla Maciel, que nos recibieron muy bien. Cachito de la isla nos recibió muy bien, entendimos, me fui a tomar unos mates con él, entendí que era el lugar donde yo podía hacer lo que necesitaba y que él nos podía brindar esta especie de Cinecittà, que yo necesitaba porque la película necesitaba que yo pueda entrar a una casa, salir por un tapial, subirme a un auto y hacer cosas muy divertidas y hacer una gran invasión con respeto, porque necesitábamos eso. Y de ahí pasé a volver a escribir el guión, porque lo coloqué en el mapa. Hice un trabajo de maqueta con mi director de fotografía, mi asistente de dirección y una ayudante de dirección, Lautaro Perín, Martín Sapia y Male. Y luego de que tuve ese guión puesto en mapa y una película filmada en una maqueta, la filmé con mi celular, la edité y entendí cómo iba a ser todo, me fui a ensayar con los actores un par de meses. Sergio Podeley, pobrecito, ensayó todos los días. Bueno, es el que más trabajo tiene. O sea, pero Sergio es una máquina. Sergio es una máquina. Se aprendió todo el guión de él y de todos los otros personajes. Sergio es una persona que puede actuar conmigo hablándole. A todos los traté de llevar a ese terreno. Con algunos hicimos ensayos en una plaza para que reaccione a estímulos que con los cuales luego nos íbamos a encontrar, porque es tremendo decir, bueno, mira, vos vas a esperar en esta esquina. Cuando escuchás un grito, encendés la moto y salís. Y donde nos encuentres, haces tu escena. Claro. Te bajás de la moto y haces tu escena. Y si no los encuentro, búscanos. Mis respuestas eran todas, viví. Hay un punto en el que yo decía, bueno, no sé qué va a pasar, pero si logro que los actores y las actrices vivan lo que necesitamos contar y yo puedo filmarlo, va a estar bien. Es muy básico lo que estoy diciendo, pero es muy difícil de lograr. Sobre todo con este nivel de pretensión, de precisión y de relojería con la que se requería que él salga de una casa y que justo en ese momento esté pasando un auto y que luego ese auto lo persiga y le disparen y que luego él se esconda. ¿No? Una ambición muy grande y bueno, un poco lo logramos. Pero fue Ahora, muy difícil. me interesa saber, Cris, ¿qué cine es el que te influencia a vos? Como porque, a ver, todo lo que me estás contando, quiero que sepas que me parece en realidad que hay una innovación de una forma, ¿no? En el cine argentino no estamos acostumbrados a ver quizás en las películas que vemos, por lo general, correr un riesgo tan grande, ¿no es cierto?, como en una producción cinematográfica, pero por otro lado siento que más allá de lo que me dijiste al principio, debe estar influenciado por cierto cine que te gusta. ¿A qué referencia en ese sentido, quizás? Mira, es difícil pensar para mí alguna peli, aunque yo tengo mi Excel de referencias y de cosas que me gustan, lo llamo así, de cosas que sí, cosas que no, que se lo comparto a las personas con las que estoy en el proyecto, con tráiler y un comentario largo sobre qué puntos me gustan y qué puntos no, y dónde entiendo yo que hay una zona que tenemos que tener en cuenta para esta peli, porque para todo tengo un Excel. Eso existe. Sin embargo, si tuviera que nombrar una peli que vos digas, bueno, claro,
No la hay, porque hay elementos, porque a mí me gusta mucho la acción, me gusta el policial, me gusta el suspenso, me gustan los westerns, muchísimo. O sea, yo no tengo una formación de director, no estudié cine, estudié guión con Sabrina Farji y Ramiro San Honorio. Luego en el trabajo fui su asistente de dirección en muchos proyectos, es mi familia, nos queremos un montón, pero no tengo una formación, o sea, no pude estudiar cine. Yo era un chabón que vivía a 220 kilómetros de acá, que quería ser director de cine, no tenía plata para estudiar cine, estudié guión, no tenía plata para venía a dedo, los días que cursaba no comía. La primera película en la que trabajé acá, viví 1 mes y medio en la calle porque no tenía dónde vivir. Sí. No sabía que el catering era gratis, entonces me escapaba en la hora de la comida porque no quería comer y que después me lo quieran cobrar. Digo, yo no tengo plata para pagar el catering. O sea, no vine no tuve la oportunidad de emerger de una universidad, digamos, no pude tener esa formación. Entonces, cuando vos me preguntás qué películas me influencian, y yo me miraba con mi papá El bueno, el malo y el feo, la terminábamos de ver y mi viejo decía, ¡pah! ¡Qué peliculón! ¿Lo vemos de nuevo? Sí, le decía yo. La empezamos a ver de nuevo, al toque, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, claro, hay una influencia del western, hay una influencia del policial negro, hay influencia de películas como Un oso rojo. Claro. Me gusta mucho Caetano, me gusta mucho Bruno Stagnaro, me gusta Eduardo Pinto, me gusta Loretti, me gustan, por nombrarte, directores argentinos, ¿no? Sí, Cris, discúlpame, pero se nos hizo el tiempo y tenemos que terminar. Por favor. Muchísimas gracias de veras por haberte acercado hoy. Muchos éxitos para la película que se estrena mañana en Cava, en Cine Lorca, Cinépolis y también en Atlas Caballito. Así que bueno, los espero a todos viendo Gatilleros, ¿sí? A partir de mañana, de aquí con la dirección del señor de Cristian P. Marchiori, que tuvimos el agrado de que nos haya venido a visitar hoy. Gracias a la agencia Raquel Flota y a Caro Andrea también, que nos permitió conseguir esta entrevista. Y bueno, quería preguntarles a ustedes, si sos un verdadero cinéfilo, bueno, entonces tenés que conocer Noir Café y Películas, ¿sí? Una cafetería y videoclub donde podés alquilar o comprar la película que se te ocurra, mientras te tomás un café y comes algo casero. ¿A dónde es? Es en Soler 4437 en Palermo, y sepan que todos los viernes hay eventos, proyecciones, música en vivo, así que bueno, péganse una vuelta por ahí. Gracias, Cris, nuevamente. Muchas gracias, le pedimos a la gente que nos acompañe en los cines a partir del jueves 12, Gatillero, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde acá en Ingmar por la señal de YouTube de Compuchoclo Story. Adiós.